pasamos a hablar fuera de la actualidad, de temas que tienen que ver más pues con tu pasado político. Sergio Pascual, fuiste diputado de Podemos y fuiste el primer secretario de organización de Podemos. ¿Cómo fue el nacimiento de ese partido político tan importante en la actualidad? ¿Cómo viviste eso desde un punto de vista personal y político? Bueno, yo creo que para muchos fue una experiencia ilusionante, ¿no? Entendíamos que el escenario político en España no ofrecía ningún tipo de respuesta a quienes pensamos que había que hacer transformaciones estructurales en nuestro país para superar, bueno, pues la situación que se había agravado con la crisis de 2008 y como no existían esas respuestas partidarias, nos pusimos manos a la obra para construir un partido y todo ese proceso fue, bueno, pues extremadamente ilusionante y creo que la realidad nos demostró que bueno, pues que efectivamente existía esa demanda ciudadana de otro tipo de prácticas políticas y otro tipo de proyectos y de propuestas, ¿no? Y así se respaldó en las urnas. Bueno, fuiste secretario de organización del partido Podemos. Posteriormente fuiste cesado, pero has seguido siendo, bueno, seguiste siendo diputado, lo diré, de este partido político en el Congreso durante 2 legislaturas. ¿Qué valoración haces de esos años como diputado de Podemos? Bueno, yo ahí la valoración que hago sobre mi paso por el Congreso es agridulce, ¿no? Porque por un lado ahí existe la posibilidad y de hecho, bueno, pues tuve la oportunidad en lo personal, ¿no? Como diputado de representar demandas concretas de compañeros y compañeras de la provincia a la que representaba, de Sevilla y de Andalucía en general, ¿no? Estuvimos peleando por tener una representación autónoma y propia en el Congreso, ahí no lo logramos, pero sí que le dimos voz a esa reclamación, logramos apoyar reivindicaciones tan importantes como la de los estibadores o la de los taxistas desde la Comisión de Fomento que yo presidí y conseguimos, ¿no? Torcer el brazo a algunas de las medidas más agresivas contra los derechos de esos trabajadores que quería emprender el ministro de la Serna en aquel momento. En ese sentido, son sensaciones confortantes, ¿no? Aunque muchas de estas no aparezcan nunca en los medios de comunicación porque transcurren sottovoce, ¿no? En el ruido, digamos el magma del ruido de la política más televisiva. Y luego, por otro lado, pues la parte más agria es la que, como te comentaba, es esta, ¿no? La que hace que posibles acuerdos que se dan en el marco de las comisiones legislativas, posibles reformas de leyes que se dan en el marco de las comisiones que trabajan sobre el desarrollo de alguna ley y acuerdos de todo tipo que se dan en el Congreso, ¿no? Demostrando que nos podemos poner de acuerdo entre partidos muy diferentes, no se visibilizan, sino lo que se visibiliza es el conflicto, la bronca, la pelea, y eso es lo que vende mediáticamente en este momento en nuestro país y por desgracia la imagen que se lleva la mayoría de los ciudadanos del Congreso es esa, la de la bronca y por desgracia también la bronca se impone también dentro del Congreso al consenso en demasiadas ocasiones, ¿no? Así que digamos que sensaciones agridulces, ¿no? de ese paso efímero, esos 3 años que fui diputado, ¿no? ¿Volverías a ser diputado de Podemos, secretario de organización, si tuvieses esa oportunidad o digamos que no lo tienes claro? Bueno, que es una pregunta un poco, o sea, es la típica cuestión que uno tiene que verse en el momento, en el contexto, Sí. con las energías vitales y también con el papel que uno puede llegar a jugar en el escenario político, un escenario político determinado. Es decir, uno no se embarca en una tarea tan magna o tan grande como esta si no tiene claro es que va a ser útil o que puede ser útil, cuáles son la delimitación de sus funciones y qué tareas tendría que tener, ¿no? O sea, porque desde luego no sería diputado por ser diputado ni sería secretario de organización por ser secretario de organización, más allá de las lecturas que haga mi paso por ambas responsabilidades, ¿no? Yo creo que las cosas nunca hay que hacerlas por hacerlas, depende de lo que puede uno aportar en cada caso. A día de hoy, voy a contextualizarlo. En su momento se informó
de esos medios de comunicación que eras, digamos, cercano al sector que se llamó en su momento en Podemos el sector errejonista, que se supone que se oponía a algunas de las tesis del sector de los pablistas, se le llamó, y estaba el sector anticapitalista que recientemente salió de la forma del partido político Podemos. Hoy, ¿con qué partido te identificas más? ¿Con Más País, con Podemos o con ninguno? Bueno, pues no sé, yo en el caso yo sigo siendo miembro de Podemos, así que evidentemente me identifico, creo que el partido que puede ser más útil en este momento en nuestro país, o al menos desde mi punto de vista, sigue siendo Podemos, si no, no seguiría siendo miembro e inscrito de este partido. Otra cosa es que bueno, pues pueda coincidir con algunas cosas más y con otras menos, ¿no? Como nos pasa a cualquier ciudadano e incluso a cualquier simpatizante de cualquier organización social, ¿no? Incluso si tú eres del Betis y no te gusta cómo ha jugado un partido el Betis, bueno, pues tienes derecho a decir, oye, pues ese partido me parece que no se ha jugado bien, pero eso no significa que vayas a dejar del Betis, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Porque estamos hablando de partidos políticos y no pertenece a un partido político por pura afinidad, sino que lo hace porque cree que es útil al futuro de su país. Yo creo que Podemos está siendo útil al futuro de mi país y lo está demostrando desde el gobierno en estas fechas tan críticas, ¿no? Estamos hablando hoy, cuando ayer, ¿no?, se ponía en marcha esta semana empezaba a ponerse en marcha el ingreso mínimo vital, ¿no? O cuando este gobierno ha puesto pie en pared para que no pudiera haber despidos durante la crisis del coronavirus, ¿no? Creo que más utilidad para las mayorías sociales es difícil que pueda atribuírsele a un gobierno español en los últimos años, en las últimas décadas. Así que yo estoy, bueno, pues contento de que haber contribuido a la construcción de ese partido que ahora está posibilitando todo esto, ¿no? Te pregunto por conceptos, digamos, más teóricos, más abstractos, la última parte de la entrevista. Con respecto al concepto de nación política, ¿crees que la izquierda tiene deberes con respecto a su concepto de la nación política? La izquierda en España, me refiero. Yo creo que la sociedad española en general no la izquierda ni la derecha, toda la sociedad española en general tiene que asumir una parte de lo que realmente es, y España es un país diverso, en el que hay identidades nacionales múltiples, hay identidades en el sentido de pertenencia y de autoadscripción múltiples. Hay mucha gente en este país que se siente tan andaluz como español, o tan catalán como español, o solo catalán y mucho menos español, o gallego tanto como español, o más gallego que español. Esas identidades múltiples no las hemos sabido gestionar. De alguna manera, digamos, el Estado de las autonomías permitió canalizar en cierta medida ese deseo y ese anhelo de autogobierno, pero en la práctica España se ha quedado a medio camino en la ruta hacia una cogobernanza federal del estilo al que tienen países, bueno, pues como Alemania o como Suiza, ¿no? No estamos hablando de estamos hablando de países muy cercanos, ¿no? Y que consiguen gestionar mucho mejor esa cogobernanza. En la práctica en España seguimos teniendo un régimen político ultracentralista en el que, aunque se han delegado algunas competencias, la cuestión mollar de los presupuestos se toma las decisiones en el centro, en Madrid, y además Madrid acumula la mayor parte por no decir el 99%, de las instituciones del Estado, mientras que en Alemania tenemos que el Banco Central de Alemania, el Bundesbank, está en Frankfurt y el aeropuerto más grande de Alemania está a lo mejor también en Frankfurt, y el puerto más grande en Hamburgo, y en Bonn, la capital política, y en Berlín, la capital legislativa. En España esto no sucede. En España todo se concentra en Madrid. Somos un país ultracentralista que no responde a la realidad territorial de su país. Yo siempre me lo pregunto, ¿por qué el Instituto de Energía Renovable no tiene sede en Andalucía, que es donde más potencialidad hay para energías renovables? ¿Por qué Puertos del Estado no está la sede nacional de Puertos del Estado, o la de Navantia, no está en Ferrol, en lugar de que Ferrol está digamos la sucursal
de la sede central que está en Madrid. Bueno, pues yo creo que un país realmente federal que distribuyera los recursos económicos, por un lado, que da la propia administración central, y un país más federal que te permitiera tener un Senado en el que se tomaran decisiones verdaderamente acordes a la distribución de realidades del territorio, sería un mejor país en el que habría menos conflictos y en el que sería más sencillo ponernos todos de acuerdo para remar en pos de un futuro común. ¿La izquierda es antitética al nacionalismo? No, son planos diferentes, ¿no? de la vida política. El nacionalismo remite a, bueno, el nacionalismo, que el nacionalismo en este momento tiene una carga simbólica importante, una connotación negativa, diría yo, ¿no? Digamos que el anhelo de que las decisiones se tomen en un espacio territorial en el que la comunidad está más o menos cohesionada, es un anhelo democrático, el anhelo de que las decisiones las tome la gente lo más cerca posible a su territorio y que las decisiones se tomen por parte de gente que tiene realidades vivenciales y vitales similares. A mí me parece un anhelo democrático y ese anhelo democrático está atravesado, lógicamente, por el concepto de comunidad, ¿no? De comunidad imaginada, si se me permite el término, ¿no? Esa comunidad imaginada que digamos que es el cimiento, junto con la historia, con la lengua, etcétera, y la cultura, de lo que hoy le llamamos a algo nación. Bueno, pues yo creo que no hay democracia si no hay posibilidad de que esas comunidades imaginadas tomen decisiones por sí mismas, lo cual no significa que no tengan que yo creo que es donde estamos en este momento, ¿no? Donde deberíamos estar, ¿no? Que esas comunidades imaginadas no se articulen también democráticamente en espacios federales mayores y superiores, ¿no? Y tenemos un problema de gobernanza en ese sentido, ¿no? En España no hay suficiente distribución de la posibilidad de decidir en esas comunidades imaginadas, que son las comunidades autónomas, porque no vivimos en un país federal, y hacia arriba nos pasa lo mismo. No hay una cogobernanza federal en la Unión Europea en términos prácticos, lo que hay es otra cosa. No todos sabemos que no se toman decisiones democráticas en la Unión Europea, se toman decisiones en función del poder de los distintos estados. Te planteo la pregunta en el mismo sentido, pero de otro modo. ¿La izquierda debe ser antinacionalista? Insisto, que creo que son planos diferentes. O sea, la izquierda debe ser democrática. ¿No? Si estamos de acuerdo en que la izquierda debe ser democrática y la base de la democracia es la comunidad imaginada en la que se aplica, bueno, pues la izquierda tiene que atender a las realidades nacionales. Pero creo que cualquier demócrata tiene que atender a las realidades nacionales, porque cualquier otra cosa no es democracia, es el intento de aplastar determinado tipo de identidades por parte de una mayoría que se torna opresora. Yo no creo que en España haya gravísimas dificultades en este asunto, pero sí que creo que hay cuestiones que podemos mejorar, claramente. Uh-huh. Te pregunto por la desindustrialización de España, que yo creo que es uno de los temas que se van a situar en la agenda en los próximos meses, debido a que incluso el ministro Illa reveló o nos explicó en una rueda de prensa que aunque España, digamos, inventase una vacuna para combatir la COVID, el coronavirus, no tendría la capacidad suficiente como para fabricarla. Esto revela una insuficiencia para crear, en este caso, una vacuna. Pero creo que se ve fácilmente, si uno observa la privatización de las empresas públicas que hubo en los últimos decenios en España y a la vez la desindustrialización de España para convertirnos quizá en un país con otro tipo de industria que tiene que ver más con el turismo. Sí, o sea, estoy muy de acuerdo con el planteamiento de tu pregunta, ¿no? O sea, yo creo que en España nos vendieron los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista durante 3 décadas, desde el año 80 hasta bien mediados de los 2000, que la privatización era algo positivo, ¿no? Porque ingresabas recursos y además esas empresas públicas, esas empresas antes públicas pasarían a ser gestionadas desde el lado privado, que se suponía, así nos vendieron también, gestionaba mejor las cosas que el ámbito público.
Cuando llega el momento de la verdad, como este, nos damos cuenta de que todo aquello no era más que pan para hoy y hambre para mañana, porque esas empresas que antes tenían pues sede en España. La Nissan fue en su momento, la planta de Nissan de Cataluña en su momento fue Motor Ibérica, una empresa española, y si hubiera seguido siendo una empresa española probablemente hubiéramos tenido otras palancas para evitar que se cierre esa empresa. Lo mismo sucede con el tema de la producción de vacunas o de mascarillas, ¿no? Lo han mencionado, ¿no? Y ahora nos damos cuenta de que aquella privatización que hizo caja y que permitió a mucha gente enriquecerse muy rápidamente, nos causa un problema muy severo en este momento. Yo fui testigo indirecto porque llegué al Congreso al poco de que se privatizara AENA, y lo que vimos fue que acciones que se habían vendido a 50 se vendían a 500 un año más tarde. Es decir, que hubo gente que se hizo de oro, y no estoy exagerando ni un ápice, con la privatización de AENA. Idénticos procesos vivimos con la privatización de Telefónica, de las eléctricas o de tabacalera, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Y ahora nos pasan la factura. Ahora las empresas pueden decidir por nosotros sobre infraestructuras y conglomerados empresariales que construyeron nuestros abuelos con su esfuerzo. Esto es el resultado de ese proceso de privatización, insisto, del Partido Popular y del Partido Socialista. Sí. Has hecho referencia a la venta de participación, o sea, de acciones en empresas. Por ejemplo, hace unos días en la prensa se publicó, si no recuerdo mal, fue en expansión.com, la noticia de que, Francia vende un 4,7% de sus acciones en Renault. Esto quiere decir que evidentemente una gran empresa como es Renault, a nivel mundial, el Estado francés tenía acciones de esa empresa y ahora decide vender menos de un 5% de las mismas. En España parece que tener acciones de una empresa es poco menos que controlarla, que querer nacionalizarla o que tener de fondo un interés, digamos, contrario a la actividad privada o a la empresa privada. Nada más lejos de la realidad. Renault es una empresa privada participada por el Estado francés. Pregunto, ¿por qué España no puede hacer lo mismo con empresas españoles como Francia hace con Renault? Completamente. Te añadiré otro dato. En el caso de Alemania, las leyes que se aprobaron después de la Segunda Guerra Mundial y que siguen vigentes obligan a que en el Consejo de Administración de todas las empresas alemanas mayores de un número mínimo de trabajadores se siente un tercio del Consejo de Administración sea una representación de la plantilla de trabajadores. Así funciona el capitalismo alemán. Y no creo que nadie en este país esté dispuesto a asumir que el capitalismo alemán funciona mal, porque no es capitalismo. Funciona mejor que el español. Bueno, pues en el capitalismo alemán todas las empresas tienen un tercio de su consejo de administración ocupadas por representantes de los trabajadores. ¿Qué sucede? Bueno, pues sucede lo mismo que venimos conversando en toda esta larga entrevista, ¿no? Y es que en España la transición se hizo y se delimitó con una línea determinada y se mantuvo un férreo control sobre las opiniones públicas y publicadas. Y las opiniones públicas y publicadas, todas, sin ninguna excepción, apuntaban en la línea liberal de mercado en el plano económico. Así que mientras que en Francia teníamos a Mitterrand, que era un socialdemócrata que protegía a la industria nacional francesa, acá nuestro socialdemócrata, entre comillas, resulta que era socialliberal, el señor Felipe González. En lugar de hacer lo que hacía Mitterrand, lo que hizo fue privatizar todo el sector público español. Y así de sencillo. Y hubo un acuerdo desde el principio, desde la transición, para que el partido dominante de la izquierda y el partido dominante de la derecha tuvieran el mismo programa económico. Bueno, es cierto que el programa del Partido Socialista tiene un programa social diferente, pero en el plano económico se asemejan bastante los ministros de un lado y de otro. No es en balde que la actual ministra de Economía, que viene de las instituciones europeas, podría ser perfectamente ministra del Partido Popular. Y todo esto cuando lo digo no le escapa a nadie esa situación. Bueno, pues esta realidad, sumada a los medios de comunicación que replican ese discurso liberal, ha hecho que la mayoría de los españoles pensemos que efectivamente
lo público no puede entrar en el sector empresarial cuando tenemos ejemplos triunfantes, como el que acabo de dar del caso alemán, o como el que tú acabas de dar del caso francés. Es así de triste y de dramático, y por eso hace falta prensa independiente como la tuya, ¿no? Que pueda dar voz y que pueda contar las cosas como realmente son, y es que son diferentes. Estaba leyendo ahora mismo, te lo comento rápidamente, que en el año 91, en mayo del 91, bajo el gobierno de Felipe González, se creó un holding público que agrupaba a entidades en manos del Estado, entidades bancarias. Se denominó Corporación Bancaria de España, Argentaria. Argentaria luego fue privatizada en el año 99, bueno, se creó, se promovió en el 91 y fue progresivamente privatizada entre el 93 y el 98. Ese proceso finalizó con su fusión en el Banco Bilbao Vizcaya. El presidente de Argentaria era Francisco González, el que luego fue presidente de BBVA. Bueno, pues este señor, Francisco González, fue presidente del Banco Argentaria, banco público, entre el 96 y el 98. En el 99 se fusionó con BBVA, pasando a ser Francisco González y Emilio Ibarra, que ya era el presidente del BBV, copresidentes de esta nueva entidad. Con esto quiero incidir en que no hace tanto que en España se creaba empresa pública y hace mucho menos que se decidió ir privatizando progresivamente y finalmente deshacerse de ella. O sea, a veces parece que hace mucho tiempo. En realidad estamos hablando de finales del año 90, no hace tanto de eso. Bueno, y en el caso de AENA. Sí, efectivamente, el caso de AENA. No, hace mucho menos todavía. Efectivamente. Sí, eso sí. No sé si me decías antes que es bueno que sigues siendo militante de Podemos, me decías que bueno, tienes alguna relación con unos miembros del partido, ¿tienes alguna información que indique que Podemos va a apostar por comprar acciones de empresas españolas o radicadas aquí, o bien alguna intención de meter en la agenda del gobierno o apostar desde el gobierno de España por la nacionalización de alguna empresa que tenga su sede en España? No, la verdad es que no tengo ninguna información sobre el asunto. En esto te daba mi opinión, sin duda. ¿Crees que apostarán por ello? No lo sé, honradamente, no tengo la información de cuál es la decisión que están pensando adoptar, y tampoco tengo la información como para poder imaginarme cuáles son las decisiones, el marco de decisiones posibles. O sea, que ahí, sería hacer política ficción que yo te diera una respuesta sobre eso en este momento. ¿Cuál es la relación entre esta desindustrialización que decimos, esta privatización de empresas públicas, con la entrada de España en la Unión Europea? Pues la verdad que no lo conozco, pero entiendo que hubo un vínculo importante, ¿no? Que la entrada en la Unión Europea se vinculó a una serie de medidas económicas, todas ellas en esa lógica neoliberal, ¿no? Es más, hace pocos días hemos tenido que despedir a Julio Anguita, y Julio Anguita ya advertía sobre las consecuencias que tendría el Tratado de Maastricht y la entrada en la Unión Europea, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Clamaba en el desierto sobre esta situación de pérdida de control de nuestro propio futuro, y esta incertidumbre brutal y esta sensación de que no está en nuestras manos garantizar el futuro de nuestro país en este momento, se debe precisamente a aquello, a que todo ese proceso privatizador nos dejó sin tejido industrial bajo control nacional, bajo algún tipo de control nacional, mientras que alemanes, franceses o británicos mantienen el control de sus industrias estratégicas de una u otra manera. Nosotros no lo tenemos, no lo tenemos. O sea, si mañana la empresa francesa que ha comprado la mayoría parte de las acciones de Endesa, la empresa italiana que ha comprado la mayor parte de las acciones, o que tiene la mayor parte de las acciones de Endesa, decide cerrar, bueno, pues no sé qué puede pasar. Nos quedaríamos sin luz. No tengo ni idea, pero en cualquier caso me parece un error estratégico monumental por parte de aquellos partidos, ¿no?, que lo hicieron. Error estratégico siendo benevolente, porque si no soy benevolente puedo pensar que mucha gente se enriqueció y consiguió puestos vitalicios en consejos de administración en esas mismas empresas que se privatizaban, y no hace falta admirar mucha hemeroteca para encontrarse puertas giratorias de los principales ministros y presidentes
del Partido Popular y Partido Socialista en aquellas empresas que ellos privatizaron, mal vendiendo lo que habían construido con mucho esfuerzo nuestros abuelos y nuestros padres. Termino esta entrevista con dos preguntas que hacen referencia al futuro. Quiero darte las gracias por tu atención y por por el tiempo que nos estás dedicando. Con respecto al futuro, Sergio, ¿cuál debe ser la apuesta que desde el Gobierno de España debe ser la izquierda? Dentro de la izquierda engloba el Partido Socialista, que es un partido, como decías anteriormente, a la izquierda del Partido Popular, que digamos que es la derecha clásica. Oficial. Sí, de clase, efectivamente, ese es el término. Entonces, la izquierda oficial es el PSOE y el partido que cogobierna con el PSOE, que es Unidas Podemos. ¿Cuál debe ser la apuesta desde el Gobierno de España para salir de esta crisis con el objetivo que el Gobierno se fijó de que salgamos de esta crisis de una forma diferente a cómo se salió después de la crisis financiera del año 2008? Bueno, yo creo que hay una cuestión clave y es conocer qué es lo que ha sucedido con la distribución de las rentas en nuestro país en los últimos 40 años. Y lo cierto y verdad es que las rentas del trabajo han perdido peso en el tanto por ciento de las rentas globales del país respecto a las rentas del capital. Es decir, la gente o sea, el dinero sobre el PIB que ingresa la gente por trabajar antes estaba en torno a un 60%, antes de los 80, y ahora está en torno a un 40%. Mientras que la gente que ingresa dinero, bueno, por tener acciones o por tener propiedades, antes estaba en un 40% y ahora está en un 60%. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues hay margen para redistribuir riqueza y que sean las rentas del trabajo las que vuelvan a tener protagonismo sobre el PIB en nuestro país. Porque si es así, si son las rentas del trabajo las que cobran protagonismo, esas rentas del trabajo son mucho más eficientes a la hora de movilizar la economía. El ingreso que tiene la gente por su trabajo suele volver a inyectarse en la economía porque se gasta en alimentación, en ropa, en viajes, etcétera. Mientras que las rentas del capital normalmente son o ociosas o se van a inversiones en terceros países para seguir maximizando esos capitales. Por lo tanto, yo creo que nuestra apuesta claramente tiene que ser por una redistribución de las cargas fiscales entre las rentas del capital y las rentas del trabajo. La última pregunta de esa entrevista, José Pascual, también tiene que ver con el futuro, como decía anteriormente. Es una pregunta que le hago a todos los invitados que pasan por este podcast y es más bien, tiene la intención de que el protagonista de la entrevista nos diga cuál es su intuición sobre el futuro que viene, qué intención tienen con respecto a él, cómo lo ven, con preocupación, con ilusión, con optimismo. Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo ves el futuro, Sergio Pascual? Bueno, yo reconozco que estoy preocupado. Creo que el nivel de conflictividad social va a aumentar porque no hay voluntad política en este país por parte de las derechas para aunar esfuerzos y salir de esta crisis más fuertes, ¿no? Me parece que el gobierno, bueno, pues realmente está sufriendo los golpes de esa derecha apátrida que prefiere el poder a salvar la vida y la economía de los españoles y por lo tanto me parece que la situación se va a complicar porque cuando digamos la tensión a la que están sometiendo a la población probablemente acabe repercutiendo en conflicto social de un tipo o de otro. Así que yo estoy francamente preocupado y solo desearía que quienes tienen algo de autoridad moral o poder sobre esa herramienta política y mediática que tiene tan poderosa la derecha en España, los llamaran al orden y les dijeran que es momento de poner en suspenso la línea, digamos, de derribo que tienen contra el gobierno y colaborar en la reconstrucción de nuestro país, porque bueno, nos guste más o nos guste menos, representan a un porcentaje importante de la población que debería estar remando y sumando esfuerzos para encontrar soluciones comunes que nos permitan salir de esta crisis monumental en la que estamos metidos.
Sergio, antes de terminar esta entrevista, quiero aprovechar para dar la bienvenida a nuestra compañera, nueva compañera en este podcast en Línea Clara, a María Aramendi, que hoy se ha estrenado en este podcast con su sección en la que cuenta la actualidad, las noticias, desde un nuevo punto de vista, haciendo referencia a fotografías que cuentan la actualidad. Y quiero darte a ti las gracias, Sergio Pascual, por atendernos en Línea Clara y por tus respuestas. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, Alejandro. Enhorabuena, María, por la incorporación y os deseo todo lo mejor y mucha suerte en vuestro trabajo. Igualmente, muchas gracias, Sergio. Un placer. A ti, un placer. Chao. Biddy biddy bang bang biddy bang bang biddy bang bang biddy ben. Hey. Bang bang biddy bang bang biddy bang bang biddy ben ben a boho get a men then get a men. Hey. Early Sunday morning it was a big girl just smuggling. Inna the mood me a pick a libud and me a load them down in on the top. One by one load up the gun, all of the ganja it around. Put it on a plane, the week gonna Spain. Money just a pour like rain. Me just a muggle up a lane in a road gold chain. Me and my girl